Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Así empieza uno de los textos que conforman el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, titulado Los Nadies. He querido empezar este vídeo tan especial leyendo el principio de este texto porque creo que precisamente son los nadies los que toman la palabra en el 11º miembro de la familia Piteas, la colección principal de Trotalibros Editorial, la editorial de este canal. Me hace muchísima ilusión poder deciros que mañana ya encontraréis en las librerías el primer libro latinoamericano de Trotalibros Editorial, que no es otro que Casas Muertas y Oficina número 1 del escritor venezolano Miguel Otero Silva. El título de Casas Muertas me llamó muchísimo la atención y es que a mí me encantan las ruinas. Siempre, desde pequeño me han llamado la atención las ruinas. Cada vez que iba a una excursión y veía unas ruinas, me acercaba, tocaba las piedras, intentaba adivinar las historias de esos restos de vidas pasadas. Y de la misma forma que me había pasado con Doña Bárbara cuando empecé a leer Casas Muertas, me di cuenta de que hay vida antes del boom latinoamericano, y cuando digo que hay vida antes del boom latinoamericano es que hay literatura latinoamericana antes del boom, y además es buenísima. Muchas veces el boom ha recibido tanta atención que se han quedado en la sombra los precedentes, los antecesores del boom, y de verdad que son impresionantes. Por esto decidí recuperar este clásico de las letras venezolanas, del que os quiero hablar en este vídeo. Bienvenidos a Trotalibros. Qué hermosas fueron vivas aquellas casas muertas. La verdad es que la vida de Miguel Otero Silva es apasionante. Empezó de manera relativamente normal. Estaba estudiando en la Universidad Central de Caracas, pero ahí se unió a la conocida como Generación del 28, que fue un grupo de estudiantes que se rebeló contra el régimen de Juan Vicente Gómez, el dictador que en aquel momento ostentaba el poder de Venezuela. Y ahí empezó una serie de intentos constantes de derrocar al régimen, todas frustradas por las fuerzas armadas, que como suelen pasar en las dictaduras, están a favor del poder. Pero bueno, es extraordinario seguir las aventuras de Miguel Otero Silva, intento tras intento. Se exilia en una colonia, creo que era holandesa, y luego vuelven con un vapor, habiendo secuestrado al gobernador de esa colonia para intentar derrocar una vez más a Juan Vicente Gómez. Y una vez más el intento es frustrado y casi pierde la vida, pero se escapa corriendo por la selva y las montañas, llegando a Colombia, exiliándose luego en Europa. Bueno, finalmente, cuando fue perdonado y pudo volver a Venezuela, fundó el periódico que hoy es el más importante de Venezuela, El Nacional. Y paralelamente a su trabajo en El Nacional empezó a escribir novelas, y la publicación en 1955 de la considerada como su obra maestra, Casas Muertas, marcó un antes y un después. Obtuvo un éxito arrollador, tanto que 6 años después publicó su secuela, Oficina número 1. Y de estos dos libros os quiero hablar en este vídeo. De la misma forma que en Doña Bárbara, Rómulo Gallegos escribió una gran alegoría para representar el choque entre la barbarie y la civilización, ambas personificadas en diferentes personajes de esta historia, en Casas Muertas y Oficina número 1, Miguel Otero Silva también vino a desarrollar una alegoría, pero no tanto entre la barbarie y la civilización, sino entre el pasado de Venezuela
y el futuro de Venezuela. En la primera de las novelas, Casas Muertas vino a representar el pasado de Venezuela. Y además un pasado que conoció muy bien, y es que Miguel Otero Silva escribió Casas Muertas en el mismo pueblo de Ortiz, donde se ambienta la novela. Ortiz, ese pueblo que había sido conocido como la Rosa de los Llanos por su prosperidad y su hermosura, era ahora una población desierta, envejecida, en ruinas, desolada, enferma, agónica. Y entre las ruinas del pueblo, Miguel Otero Silva iba buscando a sus habitantes, iba charlando con ellos, los iba entrevistando, iba preguntando, iba sonsacándoles historias sobre Ortiz, sobre personas que habían vivido allí o aún vivían allí, y tejiendo estas historias, convirtiéndolas en literatura, fue como surgió la novela Casas Muertas. La historia arranca con el funeral de Sebastián, uno de los últimos jóvenes que quedaban en Ortiz, y el novio de Carmen Rosa, la protagonista de esta historia y una de las últimas jóvenes que quedan en Ortiz. Desde el principio de la novela se aprecia el contraste entre la juventud, la lozanía, la esperanza, el color de Carmen Rosa, rodeada de un paisaje tan gris, tan desolado, tan muerto. Un pueblo en el que solo se mueven ya personas medio muertas, que viven del recuerdo del pasado, no se cansan nunca de relatar la gloria y lo bella que era Ortiz años atrás. Pero ya no quedan jóvenes, ya no queda vida, solo quedan ruinas, solo queda desesperanza, solo queda muerte. Este contraste entre el color de la juventud de Carmen Rosa y el paisaje gris que la rodea me recordó muchísimo a un clásico de las letras españolas, como es Nada, de Carmen Laforet. Y es que el color y la juventud de su protagonista, Andrea, también contrasta con la Barcelona gris de la posguerra. Y de hecho esta Barcelona tan gris de la posguerra me recordaba muchísimo a la Ortiz que se narra aquí. ¿Y por qué el pueblo que antaño había sido conocido como la Rosa de los Llanos ha decaído tanto? Pues fundamentalmente por 4 razones. La primera, por las guerras civiles constantes en Venezuela. La segunda, por la represión del gobierno contra cualquier insurrecto, contra cualquier rebelión, contra la injusticia y la barbarie de la dictadura. La tercera es por las epidemias de paludismo, una enfermedad que transmitían los mosquitos. Y la cuarta es la emigración. Los jóvenes abandonan el pueblo, abandonan el llano para ir a la ciudad, a la capital. Y siendo Carmen Rosa la protagonista indiscutible y quizá el hilo argumental que une toda la novela, Casas Muertas es una obra muy descentralizada. Vamos explorando estas ruinas, y esto es la emoción que a mí me provocaba, ¿no? Porque yo siempre que veo un castillo en ruinas o veo algo en ruinas me apetece explorar, ir indagando en los rincones, ¿no? En los pasillos, por las paredes, por los espacios, y eso mismo hace Miguel Otero Silva en Casas Muertas. Vamos explorando los restos de Ortiz a través de diferentes personajes, a través de historias. Vamos conociendo así el latido agónico de Ortiz. Este pueblo que a mí me recordó tanto a Comala, el pueblo mexicano en el que se ambienta Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque de la misma forma que Comala, Ortiz está lleno de fantasmas, está lleno de pasado. Hay momentos en los que no sabes si estás en la actualidad o la narración está soñando con lo que había sido Ortiz en el pasado, mezclando así pasado y presente constantemente, porque tanto Comala como Ortiz son lugares anclados en el pasado, anclados en sus heridas, en sus traumas, en los ecos eternos de la injusticia y la muerte que tuvo lugar allí. Y como os he dicho antes, Casas Muertas tuvo tanto éxito que 6 años después Miguel Otero Silva escribió su secuela, Oficina número 1, que decidí publicar en un solo volumen, porque aunque son novelas diferentes, me parecieron 2 piezas que encajan perfectamente y forman una sola historia, como debería ser toda saga en realidad. Pero este díptico tiene una unión peculiar que se me hizo muy difícil dividirlos, porque al final ambas conforman una sola historia, aunque el lector cuando pase de Casas Muertas a Oficina número 1 notará un cambio total. Y es que Miguel Otero Silva tenía un gusto particular por el tema de los contrastes. De la misma forma que en Casas Muertas le gusta mucho jugar al contraste entre la juventud de la protagonista y la decrepitud de Ortiz, entre Casas Muertas y Oficina número 1 también existe un contraste evidente. En la historia de Oficina número 1 seguimos a Carmen Rosa cuando deja atrás Ortiz,
lo abandona, harta de vivir entre tanto pasado, tanta melancolía, tanto recuerdo, tanta muerte, tanto silencio, y busca un lugar con vida. Busca en definitiva una vida mejor. Y esto lo lleva al desierto oriental de Venezuela, donde diferentes compañías, todas controladas por los yanquis, por los Estados Unidos, buscan petróleo, porque tienen la sospecha de que ese vasto desierto del todo yermo esconde grandes pozos de petróleo. Y así van buscando en diferentes lugares de este desierto, van excavando pozos. Y Carmen Rosa se instala y abre una pequeña tienda en uno de estos pozos llamado Oficina Número 1. Este pozo es controlado por una compañía estadounidense llamada Venezuelan Gulf. Da la casualidad de que efectivamente la Oficina Número 1 es el primer pozo que encuentra petróleo. Y a través de Oficina Número 1 vamos viendo cómo en medio del desierto, de la noche a la mañana, nace un pueblo y crece de forma anárquica, atraída por la prosperidad que anuncia el hallazgo del petróleo. Y aquí no se os escapará el contraste con Ortiz. Lo que en Ortiz eran ruinas, silencio, vivían del pasado, la gente se iba, cada vez tenía menos población. Aquí es al revés, en medio del desierto, de repente nace y crece de forma exponencial un pueblo de nuevo que ni siquiera tiene nombre, se queda con el nombre de Oficina Número 1. Miguel Otero Silva se inspiró para idear Oficina Número 1 en una población real en medio del desierto de Venezuela, que nació también por razón de un pozo petrolero llamado El Tigre. Oficina Número 1 es incluso más descentralizada que Casas Muertas, porque si bien Carmen Rosa sigue siendo la protagonista, lo es menos, y se dedican más páginas a ir explorando los diferentes personajes que vamos conociendo en Oficina Número 1. Y es a través de ellos que vemos cómo crece de forma apresurada esta población, cómo va llegando gente de todo el país. Veremos los intereses yanquis, ese Mr. Danger, ¿no? Los Estados Unidos siempre explotando y beneficiándose de los recursos naturales, en este caso de Venezuela. Veremos cómo los trabajadores del pozo petrolero empezarán a luchar por sus derechos laborales, ¿no? Se muestra al final el pozo como un lugar que engulle a los trabajadores para cumplir los intereses yanquis. En este sentido, Oficina Número 1 me recordó muchísimo a Germinal, de Émile Zola. En el caso de Germinal, por las minas, y en el caso de Oficina Número 1, por el pozo de petróleo. Pero veremos cómo empiezan a haber tensiones de clases entre los empresarios yanquis y los trabajadores venezolanos maltratados por ellos. Y así vamos viendo cómo va llegando gente de todo Venezuela, cómo empieza a llegar el ocio, también la lujuria en ese poblado improvisado, cuyas calles van naciendo tan rápido que sus habitantes no tienen ni siquiera tiempo para ponerles nombre. Si Ortiz en Casas Muertas me recordó a la Comala de Juan Rulfo en Pedro Páramo, Oficina Número 1 me recordó al Macondo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, porque de la misma forma que Macondo vemos cómo nace, cómo crece, y aquí la compañía Venezuelan Gulf, de la misma forma que la compañía bananera en Macondo, lo revoluciona todo y crea un conflicto social. Así pues, Casas Muertas y Oficina Número 1 te muestran respectivamente la decadencia y la agonía de un pueblo que vive del pasado de Venezuela y el nacimiento apresurado de un pueblo atraído por la prosperidad de la Venezuela que se anuncia en un futuro brillante gracias al hallazgo de los pozos petrolíferos. Y Miguel Otero Silva te sabe transmitir a la perfección este contraste, el silencio, la calma agónica de Ortiz al lado de la vitalidad de la Oficina Número 1. Y a través de estas dos novelas, Miguel Otero Silva lo que hace es recorrer la historia reciente de Venezuela, tanto de las guerras civiles, de las epidemias, pero también del hallazgo del petróleo, y esto te ayuda muchísimo a entender la Venezuela de hoy. Cosas que a veces desde Europa nos parecen incomprensibles. Siendo testigos de las cicatrices del pasado del país, entiendes muchas más cosas. Y todo esto además con un estilo, el estilo de Miguel Otero Silva es de estos que yo cuando veía decía, es que me da igual lo que me cuentes. Tienes una riqueza de vocabulario, una expresividad que es que me da igual, te lo compro. Es
precioso. Y me recordó muchísimo, una vez más, al Rómulo Gallegos de Doña Bárbara, que tenía una forma de expresar, una forma de transmitir el amor por el paisaje, un lirismo extraordinario que resta importancia a la trama. Realmente las protagonistas son Ortiz y Oficina número 1, los lugares donde se desarrollan ambas novelas. No me extrañó para nada descubrir que un fragmento de Casas Muertas se había hecho viral en protestas contra Maduro. Y es que en Casas Muertas y Oficina número 1, Miguel Otero Silva dio voz a los sin voz, como hace Svetlana Alexievich en todas sus novelas. Tanto Svetlana Alexievich como Miguel Otero Silva querían escribir la historia de su país desde las personas que mueren en silencio y en el olvido. Esas personas que son la Venezuela y la Unión Soviética real. Esas personas a las que Eduardo Galeano, en su libro de los abrazos, llamó los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Os recomiendo muchísimo Casas Muertas y Oficina número 1 de Miguel Otero Silva, libros que fueron admirados por escritores de la talla de Gabriel García Márquez y Pablo Neruda. Ambas novelas os van a descubrir una Venezuela que no conocéis a través de una historia apasionante con un lirismo extraordinario. Estoy felicísimo de estrenarme desde Trotalibros Editorial con la literatura latinoamericana, con un clásico de esta envergadura. Y he intentado, como siempre, que todos los elementos de la edición estén a la altura. Pasando por esta cubierta que contiene un elemento de Casas Muertas, como es el mosquito que traslada la enfermedad del paludismo a Ortiz, y esa torre de petróleo simbolizando el corazón de Oficina número 1. Pasando también por sus colores, ambas novelas están divididas por capítulos y subcapítulos muy breves, y el título de cada nuevo capítulo tiene una página entera para que el texto respire y el lector pueda disfrutar del lirismo de Miguel Otero Silva con todo su resplandor. Muchísimas gracias a todos los venezolanos por los mensajes de agradecimiento por esta publicación. El agradecimiento es mío y el honor es mío de poder recuperar una obra tan impresionante y tan imprescindible de la literatura latinoamericana y mundial, injustamente olvidada. Y me muero de ganas de saber qué os parece. Recordad que si lo compráis a la página web de la editorial, os va a venir con un marcapáginas a juego que ha quedado precioso. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si os ha llamado la atención estas dos novelas de Miguel Otero Silva y qué libro de la literatura venezolana me recomendáis. Dejádmelo todo en comentarios, que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho. Yo no vi las casas ni vi las ruinas. Yo solo vi las llagas de los hombres. Que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen.